Buenas noches amigos, vamos a dar comienzo a un video más de la serie de contenido que estamos publicando recientemente desde hace algunos días en YouTube y para la web de Facebook fue el aire. Vamos a tener el gusto de saludar aquí al venerable maestro Yopater, Ciudad de México, y vamos también a saludar a Andy Rojas en el Perú, que nos siguen y nos escuchan todos los días estas transmisiones. Amigos, hemos estado hablando en días pasados de la prehistoria y de la historia sagrada, la Biblia, y hemos dicho que la Biblia pues dice contener la historia sagrada del pueblo hebreo, pero esta no es la historia sagrada del pueblo hebreo. La historia sagrada del pueblo hebreo empieza unos 2000 años antes de Cristo. Es decir, 1000 años antes de Cristo existió pues el rey Salomón. Y cuando el rey Salomón existió ya había sido creado el mundo. Y parte de los libros de las Sagradas Escrituras, según se dice en ellas mismas, se le deben a la autoría de Salomón. De manera pues de que la mayoría de los libros, digamos del Génesis, estos libros se escribieron no después del rey Salomón, sino antes, cuando el rey Salomón existió ya hacía muchos siglos había existido Moisés. Si el rey Salomón existió 1000 años antes de Cristo, pues Moisés ha tenido que existir entre 2000 y 2600 años antes de Cristo. Si existió. Y se dice pues de que estos libros hablan de la historia sagrada del pueblo hebreo, pero no hablan de la historia sagrada del pueblo hebreo, sino tienen un contenido que fue extraído y copiado del egipcio copto por un brahmana de nombre Aarón, quien fuera convocado pues por el legislador Moisés, según pues data en las escrituras, dado que los brahmanas, o sea los sacerdotes hindúes de la época, eran los únicos que estaban versados en lenguas raras, diferentes. Sacerdotes hindúes estaban versados en muchas lenguas, hablaban diferentes tipos de lenguas y sabían arreglar las escrituras, interpretar escrituras antiguas. ¿Qué es lo que pasa con estas escrituras? Estas escrituras las compilaron a partir del tarot egipcio. El tarot egipcio ya son las escrituras egipcias, y el tarot egipcio lo transliteraron todos los jeroglíficos y todos los grafos del egipcio copto del momento, y lo pusieron en arameo, una serie pues en una serie de tablas, ¿no? Tablas de piedra, pusieron allí, que fue escrito con el dedo de Dios. Bueno, el dedo de Dios, ya hemos explicado que el dedo de Dios es un esfero, es una especie de cincel o una especie de lapicero con la cual se podía escribir sobre esas piedras. Esto es lo que se llama el dedo de Dios. Que la mano de Dios, bueno, pues la mano de Dios precisamente, porque si Dios, por ejemplo, no hubiera estado presente, no hubiera sido posible escribir esas tablas. Y podemos estar seguros de que si este es el dedo de Dios, entonces Dios, o el que escribió las escrituras, el que escribió todos esos, que transliteró eso, tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Son cosas muy raras de pronto que no son fáciles de entender, pero son muy fáciles
despertar. Y nos hablan, por ejemplo, de cosas inverosímiles a nivel de los versículos del Génesis. Es que todo el Génesis 2, crearon a Adán y Eva. Y dice que crearon a Adán y Eva, pero es que solamente fue creado Adán, desde el principio fue creado Adán. Eva fue después, Eva es después, con los años, con los tiempos. Porque primeramente existía el varón andrógino. El varón andrógino exudaba, no había necesidad de contactos sexuales para la reproducción exógena, sino que los varones andróginos, andrógino significa que tienen los dos géneros, masculino y femenino en sí, son como unos caracoles. Los caracoles tienen los dos géneros, no digamos los dos sexos. Los sexos son órganos, para la reproducción de las especies animales. Dado que nosotros somos animales muy evolucionados, somos también en el reino animal, y lógicamente que estamos sexuados, tenemos órganos de la reproducción genital. En ese mismo orden de ideas, cuando hablamos de un andrógino que fue creado a imagen de Dios, y estos andróginos a nivel de la Torah es lo que se llaman Elohines, los Elohim. Los Elohines evolucionaron en la tierra, y los primeros Elohines pues venían, encarnaron en razas, como raza lemuriana, una raza lemuriana. Y estos Elohines fueron trascendiendo y fueron, digamos, mutando su anatomía y se adaptaron. Gigantes también, pero de menor estatura, mientras que la lemuriana era una especie de 9 metros, quizá 10. Ya los atlantes son una raza que derivó de la lemuriana, pero ya solamente tenía 4,50. Las estaturas de los hombres de aquel entonces. Y simultáneamente, a medida que fue evolucionando la especie, también apareció la raza aria. ¿Y de dónde aparecía la raza aria? Pues de los mismos cuerpos de los Elohim. Los Elohim entraron en un proceso natural de multiplicación, pero no había reproducción, sino multiplicación, porque está escrito: los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Se multiplicaban, no se reproducían sexualmente, sino que se multiplicaban. ¿Cómo se multiplicaban? Los varones andróginos exudaban una especie de gel, una espuma, y esa espuma se convertía en huevillos, unos huevecillos, y esos huevecillos, en la misma manera como dijimos antes, como los caracoles, los huevecillos eclosionaban y salían de allí serpientes, una especie de serpientes. Esas serpientes buscaban el agua, y en el agua se desarrollaban por un largo periodo de tiempo y iban desarrollándole paulatinamente pues sus miembros, tal y cual como ocurre con los batracios, con las ranas, con los sapos. Van desarrollando sus correspondientes miembros superiores y miembros inferiores. Ya cuando ya han desarrollado lo suficientemente los miembros superiores e inferiores, entonces se empiezan a adaptarse a vivir en la tierra seca. Salen del agua, vuelven y entran, vuelven y salen, vuelven y entran, y finalmente pues se van incorporando, se van poniendo en hiesta. Ya tienen la facultad, ya no gatean, como es por decirlo así, ya no gatean, sino que se levantan en hiesta, es decir, en las dos piernas. Y estas criaturas que nacían de estas serpientes, que evolucionan a partir de estas serpientes, era lo que esto es lo que se llama pues la mujer aria o hebrea. Este es el complemento pues de la mujer aria o hebrea, no Eva, sino la mujer del hebreo, la mujer del Adán hebreo. Nace de un Adán
y son, digamos, pululan por todas partes. Por todas partes se encuentran estas serpientes. Pues por eso dice que las serpientes, las mujeres son literalmente son serpientes, hablándolo pues según la profecía bíblica hebrea. Cuando estas mujeres ya maduraban, se convierten en el complemento idóneo del macho andrógino. Pero estas mujeres no necesitaban, digamos, que fueran accedidas sexualmente por los machos, sino que a su debido tiempo ovulaban un cigote, un huevo, pues, en sus entrañas, en sus ovarios, como es natural, y de ese óvulo fértil se desarrollaba un feto y una criatura, pues, que al nacer, al ser dado a luz a través de un tiempo predeterminado, nacían con género masculino, otra vez, y así era que se producía el hombre, pero se producían los hombres. Los hombres salieron exudados. Los hombres salieron exudados de los Elohim, que estaban dentro de la tierra, ¿no? Sufriendo una especie de catalepsia, esos Elohim machos, y salen los hombres de allí. Luego del ario, o sea, del Adán hebreo común y corriente que todo el mundo se conoce, es decir, la especie humana actual, esos Elohim salían de la espuma de esos Adanes, salían de la espuma de esos Elohines. Y luego esos Elohines, esas espumas mutaban en serpientes, se desarrollaban en hembras, se levantaban y estas salían del agua y maduraban. Y al madurar comenzaban a reproducirse, a multiplicarse, ovulando de sus entrañas un óvulo fértil que pues, se desarrollaba como un niño, como un bebé de género masculino. Y este niño de género masculino seguía creciendo, desarrollándose, y a su debido tiempo, pues andrógino, lógicamente también, llegaba el momento en que también caía en una especie de catalepsia, una especie de sueño profundo, exudaba una gran cantidad de serpientes. Y estas serpientes, pues como es natural en el ecosistema, pues servían también de alimento a muchos depredadores. Estas serpientes se las comían otros animales que existían en el entorno, en su entorno pues primitivo. Y uno de estos Adanes fue el que fue colocado como administrador del paraíso. El paraíso, pues como dijimos en otro video, no se trata de un jardín donde colocaron a dos personas solitarias y vulnerables allí, al desnudo vivo, no. Se trata de una finca, de un proyecto agropecuario. En un momento fue organizado por uno de los Elohim, lemurianos, tal vez son lemurianos, o tal vez son atlantes, pero fue organizado por un Elohim. Y fue puesto allí para que lo administrara, para que lo labrara, para que lo cultivara. Una pareja de seres humanos arios, de la raza aria es la nuestra, la actual, ¿no? Y ya en el contexto ya de la caída del Adán, pues se produce la caída del hombre, el terrícola, desde la mitad de las generaciones lemurianas, se produjo eso. Y hemos dicho que la ciencia era controlada por la Lemuria. Y la Lemuria, pues los lemurianos eran una especie pues que nos antecede, son antepasados de los arios y son antepasados de los atlantes, pero los lemurianos eran gatunos y eran matriarcales, o sea, los que gobernaban eran las mujeres.
El hombre no gobernaba, gobernaban las mujeres. Y ellos, en su filosofía, se decía que ellos eran descendientes de la serpiente, o sea, de las anacondas y de todas estas enormes culebras o serpientes gigantes que habían en el entonces, ¿no? Hoy en día todavía existen muchas etnias, nativos en el Amazonas, en muchas selvas del mundo, diferentes partes del mundo, donde se les rinde culto a las serpientes y también son matriarcales. De alguna manera pues se ha venido trayendo el medio ambiente silvestre, se han venido trayendo también esas tradiciones, esos rituales, esos ritos de culto a la serpiente, como al centro común pues de las sociedades matriarcales. Llega el momento en que ya cuando ya se cumple, por ejemplo, la caída del hombre lemuriano, también la ciencia, porque es la ciencia la que insta a la especie a que se unan sexualmente para tratar de frenar la extinción inminente, porque llegó un momento en que se maduró la raza lemuriana, se maduró la raza atlante y ya no se multiplicaba. Y esto comenzó, como ya había ciencia, ya había quien investigara, entonces ya esto creó alguna tensión dentro de la conciencia noética, que es la que se encarga pues de la lucha por la preservación de la especie y de salvarla de una extinción inminente. Y entonces para tratar de frenar esa extinción inminente, ordenó pues desde los altos mandos del gobierno matriarcal, se ordenó que las mujeres copularan con los varones andróginos, copularan como lo hacían los animales, para así tratar de reproducirse sexualmente y para que se pudiera conservar la especie. Entonces por eso aquí dice en el capítulo 6 de Génesis: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, porque se multiplicaban sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas a los hombres, o sea, a los hombres andróginos, a los machos les nacían hijas. Al ver los hijos de Dios, es decir, los hijos de Dios son estos mismos hombres elohines que nacían sin necesidad de contactos sexuales. Todavía hay gente que se llama gente unigénita, que nacen sin necesidad de contactos sexuales. Hombres unigénitos, todavía existen. Existen aproximadamente una gran cantidad, en este momento hay una gran cantidad de unigénitos, generalmente también son andróginos, unos 16 millones de personas alrededor del mundo que han nacido unigénitos y que han nacido andróginos pues, por naturaleza, y que desafortunadamente pues nos los está secuestrando pues la diversidad de género, que es una creación perversa de las mentes oscuras. No se está explicando muy bien lo que significa esta cuestión de la androginia, y la androginia está haciendo que muchos caigan en la homosexualidad y se degenere la especie, presumiendo que son cuerpos humanos de mujeres nacidos en cuerpos equivocados, o cuerpos humanos de hombres nacidos en cuerpos equivocados, cosa que es una falsa presunción, un error gravísimo, porque se están profanando estos misterios esotéricos, Dice, y al ver los hijos de Dios, o sea, los Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces Jehová dijo:
Jehová es el gobierno, Jehová no es un Dios pues que se lo pintan como un hombre juzgador con un garrote en la mano, una cruz en la otra esperando que se mueran para venir a juzgarlo, no. Jehová es el gobierno, el mismo gobierno matriarcal, el gobierno matriarcal de las hembras andróginas también, son andróginas, tienen androginia, pero son hembras. Y eran dueñas del gobierno. Entonces este Jehová, pues, este gobierno matriarcal vio que se estaban contaminando, entonces decidió pues extinguirlos. Dice que decidió extinguirlos. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, pero vivirá 120 años. Y dice aquí también, había gigantes en la tierra en aquellos días, habían gigantes, eran lemurianos y eran atlantes. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Entonces, pues esta cuestión de la caída de la Adán, pues es una cosa general. Se equivocaron porque al haberse tratado de reproducir por una vía sexual como los animales, cayeron en la degeneración. Se adulteraron los cromosomas femeninos, se promiscuaron con los masculinos, y el resultado fue que tenían hijos deformes, se tenían muchos hijos deformes, monstruos gigantescos, monstruos de mediana estatura, monstruos hebreos, tanto hebreos como atlantes como lemurianos tenían hijos monstruosos, con un solo ojo, con muchos dedos, en vez de cabellos tenían víboras. Esa pues fue una explosión demográfica, una cuestión muy terrible, misteriosa, que se conoce como el gran shock titánico del Hipoclán Nous. Y esa es la proliferación de las gárgolas, los monstruos que inclusive comían carne, eran depredadores. Tocó que luchar contra los monstruos grandes y pequeños. Y en ese mismo orden de ideas, pues es que se verifica pues esta caída tan espantosa del hombre, y que inclusive hasta unos 1000 años antes de Cristo, se dice que a David le tocó que luchar contra los gigantes que poblaban la tierra. En el libro de Números, capítulo 13, también dice que cuando ellos llegaron, los hebreos llegaron procedentes de Egipto, venían con la intención de establecerse en la media luna fértil. Se encontraron con que la tierra, digamos, de Hebrón estaba poblada de gigantes, y eso hubo que hacer la guerra contra todos estos gigantes, porque los gigantes pues no estaban dispuestos pues a dejarse invadir de los hebreos, que los hebreos eran como, según dicen, eran como langostas, donde llegaban todos, se quedaban con todo, se comían todo. Entonces dice aquí en el libro de Números, en el capítulo 13 del libro de los Números, vamos a leer aquí para terminar. Dice, era el tiempo de las primeras uvas, ellos subieron y recorrieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, junto a la entrada de Hamad. Subieron al Negué y llegaron hasta Hebrón. Allí vivían Aimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Los hijos de Anac es el gigante egipcio, el gigante negro. Entonces dice, Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán y Egipto. O sea que los egipcios por eso era que esclavizaban a los hebreos, porque los egipcios eran de gran estatura, eran gente de enorme estatura de 4 metros, 4,50 centímetros. Entonces sí, llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo, y también granados e higos. Eran unos racimos de uvas que las uvas parecían naranjas. Y más adelante dice así,
Y hablaron mal los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a los habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, hijos de los negros, eran negros, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos también a ellos. O sea, los hebreos eran como langostas para ellos, pequeños. Esta es pues la historia, pues la versión verdadera pues de la interpretación de la escritura acerca del origen del clan hebreo, el cual se encuentra habitando la tierra desde tiempos inmemoriales que datan desde unos 2000 años antes de nuestra era cristiana. Buenas noches.